Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, bueno, estamos también disponibles en TikTok, por cierto. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. La producción general de este programa, desde Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar mencionándole de esta noticia de última hora. Ya se esperaba, inminente, sin embargo, se acaba de confirmar literalmente en la última hora, y es que tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el primer ministro de Qatar confirmaron que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para el cese al fuego, para terminar con la lucha armada, eh, y que tiene el objetivo definitivo de terminar la guerra en Gaza. Este acuerdo comenzará a tomar efecto el domingo próximo. La primera fase de este acuerdo incluye una tregua de 6 semanas y la salida de las fuerzas de Israel de las áreas pobladas de Gaza. Inicialmente, Hamas va a liberar a 33 de los rehenes israelíes que todavía están en su poder, a cambio de casi 1,000 prisioneros palestinos en Israel. El presidente Biden dijo que la fase 2 será justamente el cese permanente de la guerra. Ambas partes todavía tienen que aprobar de manera formal este acuerdo. Se espera que el gabinete de Israel vote este mismo jueves por este acuerdo. El presidente Biden, quien deja la presidencia el lunes, calificó a este acuerdo como una de las más duras negociaciones que él ha experimentado en su carrera. Hay que decir que todos los análisis apuntan a que el hecho de que Joe Biden perdió la reelección y que viene Donald Trump a la presidencia a partir del lunes, concentró la atención y las mentes y las intenciones en un acuerdo antes precisamente de que llegara Donald Trump. Hay que decir que trabajaron conjuntamente y de manera muy concentrada los equipos no solamente de Israel y de Estados Unidos, sino también en este caso de Qatar. Y bueno, hasta ahora el acuerdo está, falta que se oficialice por parte de las dos partes. Se espera que Israel lo haga este jueves. De aquí al domingo lo tendrá que hacer literalmente, los pocos líderes de Hamas que todavía sobreviven, literalmente, y tomará efecto pero entonces a partir del próximo domingo. Así es que ahí lo tiene usted.
Bien, en otro frente de batalla, en ese sí que continúa, Rusia lanzó grandes ataques aéreos sobre Ucrania, disparando decenas de misiles y de drones hacia infraestructura energética alrededor de toda Ucrania. Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que destruyó el grueso de estos misiles y también derribó o deshabilitó muchos de los drones. Sin embargo, sí se reporta que hubo ataques efectivos a algunos activos energéticos en Ucrania. Este martes, Ucrania dijo que había lanzado el más grande ataque aéreo hasta ahora sobre infraestructura militar dentro de Rusia, tan dentro como hasta 1.100 kilómetros dentro de Rusia. En Sudáfrica, cerca de 80 cuerpos han sido recuperados de una mina de oro ilegal que colapsó. Esto desde que se inició la misión de rescate el lunes. Las autoridades policíacas estaban en un duelo con los operadores de esta mina y la policía había bloqueado el acceso de los trabajadores a alimentos y agua para forzarlos a que salieran de la mina. Y cientos de mineros salieron efectivamente de la mina y que fueron arrestados por minería ilegal y también por romper las leyes migratorias, pero los que se quedaron adentro fueron víctimas de este accidente. En Europa, la economía más grande de la región del continente, que es Alemania, se contrajo por segundo año consecutivo en el 2024, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas Federales. La economía de Alemania se contrajo por 0,2% durante el 2024 y está batallando con lo que es una debilitada demanda global por sus productos y servicios, particularmente sobre el sector automotriz, que es un importantísimo sector industrial de Alemania, pero también ha sido afectada por los altos precios energéticos y por el envejecimiento de la población. El Banco Central de Alemania espera que este año 2025 efectivamente no sea recesivo, pero sí anémico, estimando un crecimiento de solamente crecimiento marginal de 0,2% para cuando termine el 2025. En Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos prohibió el colorante rojo 3 en los alimentos. Esto después de que estudios han ligado a este colorante que está hecho a partir de petróleo a cáncer en pruebas de laboratorio con animales. Este colorante se encuentra en más de 9,000 alimentos en los Estados Unidos. Ya había sido prohibido en la Unión Europea y había sido prohibido de los cosméticos estadounidenses en 1990. Fíjese, este colorante había sido prohibido en los cosméticos, pero no en los alimentos. En 1990. Primero fueron los cosméticos, 34 años después los prohibieron en los alimentos. Hay algunos análisis que ligan a este colorante con el déficit atencional. No hay nada todavía científico al respecto, pero por lo pronto lo que sí hay aparentemente ligas probadas de acuerdo al laboratorio
con cáncer, pero hay quien dice también que está ligado al déficit atencional, que está rampante en los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que mencionar que déjeme informarle que en la Gran Bretaña, que es la segunda economía más grande de Europa, no de la Unión Europea, sino de Europa, ahí la inflación, la tasa de inflación fue de 2,5% en diciembre, que es ligeramente menor al 2,6% que se registró en noviembre. Esta caída inesperada aumenta las posibilidades de que el Banco Central de Inglaterra recorte las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, que será en febrero. Y por supuesto que estas noticias son un impulso para la ministra de Finanzas de la Gran Bretaña, Rachel Reeves, quien ha estado afrontando críticas durante este mes después de que las tasas de los bonos británicos saltaron de manera importante. Hablando de los bonos, en este caso de la Gran Bretaña, mencionarle que los costos de los créditos para los países o los gobiernos, para los costos de financiamiento de los gobiernos de los países ricos, han estado disparándose recientemente, impulsados por una persistente inflación que es baja, pero que sin embargo es más alta que lo deseado y que se ha mantenido ahí, y con los nervios de los mercados en general. Según los datos que se liberaron este miércoles, se muestra que la inflación anual en los Estados Unidos subió a 2,9% en diciembre, arriba del 2,7% que se registró en noviembre. El problema con esto es que una alta inflación usualmente empuja o impulsa a las tasas de los bonos, ya que erosiona el valor real de los bonos y las expectativas aumentan de mayores incrementos en las tasas de interés en el futuro. En esta ocasión, los bonos cayeron, o las tasas cayeron, mejor dicho, las tasas cayeron ligeramente, sobre todo porque el aumento inflacionario fue menor o menos mal, fue menor simplemente que lo que los operadores estaban temiendo. Pero sin embargo, se espera que más temores se vayan a generar en el futuro próximo. ¿Y usted sabe por qué? Usted ya sabe. O sea, ¿qué es lo único próximo que va a generar y que está generando? ¿Qué es lo único próximo que está generando temores a todo lo largo y lo ancho de todo tipo de industrias, incluyendo la financiera, por supuesto, y la del mercado de bonos? Pues es el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, puesto que Donald Trump ha prometido el deportar a millones, la promesa son millones de inmigrantes, el levantar aranceles y el forzar a los aliados de los Estados Unidos a que gasten más en defensa. Y todo esto, suponiendo que se cumple, todo esto genera por sí mismo inflación. Todo. Entonces, si se cumple todo, se espera mucha inflación. Mientras tanto, los gobiernos del G7, todos se están esperando que vayan a generar déficit equivalente al 6% de su Producto Interno Bruto durante este año. Y por supuesto van a tener que compensar el déficit. ¿Cómo? Pues vendiendo más bonos. Por tanto, definitivamente es de esperarse que los costos de los créditos vayan a subir de manera sensible a lo largo de este 2025. No se ve cómo no. Por cierto,
Si esto sucede, eso da presión al mercado accionario. Hay que tener esa nota de cuidado ahí con eso también. Bien. Hablando todavía de mercados financieros, hay que decir que los grandes bancos de Wall Street presentaron sus resultados este martes y miércoles también. Hablando de los grandes bancos de Wall Street, el JP Morgan Chase y el Citigroup, que son de los nuevos más grandes, reportaron sus números al cuarto trimestre este miércoles. JP Morgan reportó fuertes resultados con utilidades que aumentaron un 50% con respecto al año pasado a 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares. Un negocio, por más grande que sea una empresa, no vamos a suponer que es una empresa gigante, una empresa grande, gigante. O sea, las utilidades son el dinero, es la rentabilidad, es la ganancia, no los ingresos, la ganancia, lo que va a la bolsa, al bolsillo, ¿sí? Es la rentabilidad, es por lo que opera una empresa, por la rentabilidad. Si usted fuera una empresa gigante, gigante, y reporta una ganancia, una utilidad anual de 1,400 millones de dólares, 1,400 millones de dólares, usted es tremenda, tremenda utilidad. 1,400. Bueno, pues JP Morgan no fueron 1,400, fueron 14,000 millones de dólares de utilidades. Hay que decir que en este banco los ingresos por corretaje explotaron 21% para llegar a 7,000 millones de dólares, por supuesto impulsados por la volatilidad del mercado, sobre todo con respecto a la elección presidencial de los Estados Unidos. Pero también la banca de inversión, ahí los ingresos explotaron 46% para alcanzar 2,600 millones de dólares, reflejando un rebote en las adquisiciones, compras, fusiones de las empresas que habían estado secas, esta rama, pero que ya están comenzando otra vez a reanudarse. Esto después de años de incertidumbre. Hay que decir que también los dos cortes de tasas de interés que hizo el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, impulsó el riesgo o el apetito por riesgo por parte de las empresas, lo que a su vez entonces hizo impulsar los ingresos por las divisiones de asesoría y administración de estos bancos. Ahora, al Citigroup, que es rival del JP Morgan, también le fue bien, aunque no tan bien, pero definitivamente le fue bien. Hay que decir que la utilidad del cuarto trimestre del Citigroup fue de 2,900 millones de dólares y esto fue por arriba de lo que se estaba esperando. Es decir, en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, nada más en esos 3 meses, ganó de utilidad 3,000 millones de dólares. No está nada mal. ¿Sí? Y esto de nuevo fue por arriba de lo que estaban esperando los analistas. Sin embargo, Citigroup recortó su perspectiva de rentabilidad para el largo plazo. Hay que decir que ya los analistas estaban dudando de la habilidad del banco de alcanzar un retorno en los valores tangibles del 11 al 12% para el 2026. Hay que decir que en esto Citi rebajó la perspectiva o la estimación a un 10 a 11%. A pesar de esto, muchas de las divisiones del Citibank sí pudieron presentar muy buenos resultados. Por ejemplo,
Los ingresos por parte de su negocio de mercados aumentaron un 36% y lo que recibió por parte de banca de inversión saltó en 35%. Todos estos números fueron más o menos similares a los que reportó JP Morgan y Goldman Sachs. De tal manera que es un buen año para los bancos de inversión o los bancos grandes de Wall Street. Bien, si todo sale como hasta ahorita todavía parece que va a salir, TikTok dejará de ser TikTok en los Estados Unidos. Decir que por lo pronto los dueños chinos de TikTok negaron los reportes de que estarían considerando vender la operación de Estados Unidos, TikTok en Estados Unidos, a Elon Musk. Hay que decir que de acuerdo a una ley que se aprobó en Estados Unidos, una ley dirigida a proteger la seguridad nacional de este país, ByteDance, que es la propietaria china de TikTok de Estados Unidos, debe, o de todo TikTok, pues, debe de encontrar quien le compre las operaciones de Estados Unidos para este domingo o cerrar operaciones. Simplemente será prohibida de operar en el país a partir de este domingo. Elon Musk, como usted sabe, es el propietario de la que fuera Twitter, hoy X, y es el primer amigo de Donald Trump, literalmente, y Donald Trump se opone a una prohibición, a esta prohibición de TikTok en Estados Unidos, con todo y que él fue el que la ideó, porque él fue el que la ideó. Esta idea de que TikTok salga de Estados Unidos por seguridad nacional es de Donald Trump. Pasa que después cambió de opinión, pero originalmente es de Donald Trump. Y la sostuvo Joe Biden, y ahora Donald Trump le da la vuelta y no quiere que se vaya a TikTok de Estados Unidos. Ante todo esto, la Corte Suprema de los Estados Unidos está considerando todavía si permitir esta prohibición y todo pareciera indicar que hacia allá va y hacia allá se dirige la decisión de la Suprema Corte de Justicia hasta ahora. ¿Sí? Mientras tanto, esto es ya este domingo 19, Ya. ¿Sí? TikTok, 170 millones de estadounidenses están activamente en TikTok actualmente. Y muchos de ellos, una cantidad importante de estadounidenses, vive de TikTok. Vive de TikTok. Por supuesto, 170 millones de usuarios significa que la mayoría de los estadounidenses no quiere que TikTok se vaya de los Estados Unidos. No es una decisión popular. No es una decisión popular. Es una decisión de Estado. Ahora, este asunto de que sí es cierto que afecta a la seguridad nacional es justamente lo que está considerando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, como los usuarios de TikTok que son muy activos, que usted lo sabrá mejor que yo si usted usa TikTok más que yo soy nuevo en TikTok, yo como dinosaurio soy nuevo en TikTok, pero dentro de los 170 millones de usuarios están juntándose como activistas, muchos en defensa y en defensa de TikTok y en protesta sobre lo que está pasando con TikTok, ¿sí? Y como decisión de grupo, muchos de ellos se han estado migrando a otra plataforma. Y como manera de protesta y prácticamente como de venganza, esta plataforma también es China. También es China. Esta aplicación china se llama Xiaongshu, que la traducción sería
el pequeño libro rojo, Xiaongshu. Y esta semana, Xiaongshu alcanzó ser la app número 1 en la tienda de aplicaciones de Apple en lo que se refiere a redes sociales en los Estados Unidos, al estar en masa los tiktokeros yéndose hacia allá. Hay que decir que los nuevos usuarios le han puesto el apodo a esta aplicación, la Red Note, la libreta roja. Red Note, vamos a traducirlo como libreta roja. Y asimismo se están llamando ellos como refugiados de TikTok en el grupo, ¿sí? Entonces, el problema, obviamente, el reto y el problema es que si la libreta roja se convierte tan popular como TikTok, como parece ser que va a suceder, pues no hay ninguna razón para pensar que el gobierno de Estados Unidos después se va a irse en contra de la libreta roja. Por cierto que estaba leyendo algunas estimaciones que indican ByteDance, la compañía matriz de TikTok, la China, hasta ahora ha dicho que no vende y no está considerando vender a TikTok. Ellos dicen que no venden, pero análisis independientes indican que TikTok de Estados Unidos valdría hasta 50,000 millones de dólares. Hasta 50,000 millones de dólares. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a seguir hablando de este asunto de China y Estados Unidos, Donald Trump, etcétera, con nuestra entrevista de hoy después de esta pausa. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este lunes comienza la nueva presidencia de Donald Trump y él ha prometido que a partir del día 1, es decir, del próximo 20 de enero, del lunes, va a comenzar a cumplir las promesas de campaña que para el resto del mundo son amenazas. Y bueno, lo que sí se da por sentado es que tal vez no sea el lunes, pero sí el martes, miércoles o la próxima semana o pronto va a comenzar pues lo mismo que hizo en su última presidencia, en su primera presidencia, que fue amedrentar literalmente a sus más cercanos aliados. Y no solamente me refiero a ideológicamente y comercialmente y de todo mente, sino incluso también geográficamente, que son Canadá y México, ¿no? En el caso de México, concretamente, le está pretendiendo impulsar o imponer aranceles y, bueno, toda una serie de otros amenazas más que está dando no solamente a México, sino al resto de los países aliados, como Canadá y como Europa, ¿no? Está con nosotros Diego Camacho, nuestro amigo Diego Camacho está de nuevo con nosotros. Él es economista senior internacional de Credit Corp Capital y él observa y sigue las economías de Estados Unidos, México, China también. Y Diego, me da muchísimo gusto que estés con nosotros de nuevo. Gracias. Igualmente, Alberto, muy buena tarde. Buena tarde. Estados Unidos y México tienen un tratado de libre comercio, Canadá también, pero específicamente a México, Donald Trump lo acusa
Porque Donald Trump comenzó a enfrentar, por no decir la guerra, a enfrentar a China comercialmente en su primera presidencia y está prometiendo volver a hacerlo durante esta. Y él acusa a China de darle la vuelta a las guerras y a los enfrentamientos comerciales, poniéndose o instalándose fábricas y etcétera en México, que es socio comercial de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y así le da la vuelta a las sanciones comerciales. Eso es lo que acusa Donald Trump a México y a China. Efectivamente, hay plantas chinas en México. La pregunta, Diego, es si estas plantas efectivamente son violatorias al Tratado de Libre Comercio entre los tres países que ordenan el Tratado de Libre Comercio, que los componentes de los productos que se exportan mutuamente sean hechos y manufacturados y producidos en sus componentes en general dentro del Tratado de Libre Comercio de los tres países. Pues Alberto, a lo largo de la intervención has mencionado varios elementos y digamos que en la primera presidencia de Donald Trump, en lo que ha sido la campaña que lo lleva a su segundo mandato, es claro que se mezclan y es muy difícil distinguir en qué momento hay unos elementos que son prácticos y básicamente apuntalados en hechos concretos que, como acabo de mencionar, puedan clasificarse como violatorios del Tratado de Libre Comercio que se han dado y cuáles pueden constituirse como en parte de amenaza. En este tipo de conversaciones siempre hago mención a que el propio Donald Trump en sus libros menciona que la exageración y poner sobre la mesa antes de sentarse a negociar exigencias más allá de lo considerado razonable, le ha funcionado en la vida. Y me parece que de alguna manera el mercado y el mundo ha venido interpretando eso de alguna forma. Y ya el mercado interpreta, hay que esperar a que llegue y ver que de todo lo que ha dicho logra concretar. Va a tener unos límites en esa campaña por reindustrializar a los Estados Unidos, que tendría que ser como su propósito último, y entender muy bien que desde la posición de la que él habla, hay, no voy a decir una idea, sino un sentimiento según la cual el resto del mundo abusa de Estados Unidos. Es el mensaje que da en Europa sobre la OTAN, es el mensaje que da de China sobre su acelerada industrialización, es el mensaje que da en las relaciones comerciales que tienen con México y Canadá, y ese es el sentimiento, pero hay una verdad de fondo que va a servir de contrapeso en toda esta campaña de proteccionismo que ha anunciado, y es que la iniciativa privada en Estados Unidos decidió por condiciones de costos, por condiciones de eficiencia, el posicionamiento de ciertas cadenas, de ciertos eslabones de la cadena de producción, tanto en México como en Canadá. Y la imposición de un arancel de 25% que pueda anunciarse la semana siguiente para estos tres, para el comercio con Canadá y México, pues va a tener un efecto en la, en la capacidad de producción el sector automotriz, que es bandera en México, que es bandera en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí, el mundo está consciente de que se viene una presión, una orientación hacia el proteccionismo, pero esa presión va a estar limitada por los efectos que tiene al interior del objetivo último de este movimiento conservador nacionalista que busca la reindustrialización de Estados Unidos. Hay que agregarle otra cosa, que dentro de este estilo de comunicación, en este estilo de negociación, se busca alcanzar otros objetivos. Entonces, el tema sensible, tema de la inmigración, y qué rol puede terminar jugando el gobierno de México para aminorar ese flujo que es un dolor sensible dentro del electorado de Estados Unidos. Y el tema de las prácticas comerciales de China, yo creo que es muy complejo y se pueden tardar casi que la mitad de la administración Trump tratando de demostrar técnicamente si la inversión de capital chino en una planta legítimamente constituida en México termina siendo violatorio o no.
no va a haber tiempo para esas discusiones, es más un movimiento político. Y lo primero que se vendrán son, digamos que algunos aranceles en busca de mover las voluntades y tratar de llegar allá. Y este tema, Alberto, es importante no perder de vista que desborda la figura y el show que rodea al nuevo presidente de los Estados Unidos, porque la administración Biden se despide con una iniciativa que va a ser mucho más difícil que vehículos eléctricos producidos por chinos, por compañías chinas, se vendan en Estados Unidos. Y la Unión Europea, que presionada por costos de producción, por los costos de la energía, enfrenta a su sector automotriz en unas condiciones en donde no logran competir con los vehículos chinos, también están dentro de este mundo tan complejo en donde, para hacerlo muy sencillo, los excesos de capacidad de China y el manejo de su sistema de tipo de cambio le ofrecen una capacidad de competir en la que tanto Europa como el propio Estados Unidos, y qué diría yo que incluso las compañías del sector automotriz en México, van a enfrentar una dificultad enorme para competir con eso. Entonces, no es solo la figura de Trump, sino que el resto del mundo también resiente un poco las prácticas económicas, comerciales y de producción que el régimen chino pues ha venido impulsando en los últimos 40, 50 años. Entonces, hay de todo, pero Claro. lo que sí hay que tener claro es un movimiento global, no solo es de Estados Unidos, no solo es de Trump. Trump aplica la estrategia de pedir más de lo que realmente quiere para mover voluntades antes de llegar a la mesa, le ha funcionado, está escrito en sus libros, y las decisiones técnicas al final quedarán en un segundo o tercer plano, porque hay unos objetivos como políticos, electorales, que en general terminan primando sobre esas otras consideraciones. Claro. Hablando de consideraciones, algo que es verdadero y que ahí está y que asumo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que tendrá que tener algún papel ahí, es el hecho de que Elon Musk es por este momento el confidente más cercano de Donald Trump abiertamente. Un confidente que no lo hubo en la primera presidencia de Donald Trump, ahora lo hay y es Elon Musk. Elon Musk es importante porque si hay un empresario estadounidense, vamos a decir estadounidense, que tiene relación con China al más alto nivel y que sabe hacer negocios en China y que tiene intereses en China, es nadie menos que Elon Musk. Sí, ese es un factor importante, y digamos que de la posición y el rol que ejerzo, logro ver varios de los matices frente a esta figura. Lo primero es que no se trata de un vecino ni el comerciante de la esquina, sino una persona tremendamente hábil que, como Exacto. mencionas, tiene intereses económicos en China, tiene intereses económicos en Estados Unidos, y ha venido dando un cambio ideológico que en este momento lo tiene más cercano a Trump. Y eso, desde la posición de analista, uno diría, oiga, hay que revisar exactamente qué puede haber acá. Sobre esa particularidad, yo quiero, aprovechando el tema, llamar la atención sobre algo bien particular que va a ser bien interesante. Uno de los problemas muy grandes que enfrenta la economía mundial es que en un contexto en donde el comercio global viene desacelerándose de manera constante en los últimos 10, 12 años, pero en especial en los últimos 2 años, el impulso o el gasto fiscal ha sido determinante para el desempeño de las economías. Y en eso es clave entender que el excepcionalismo de la economía de Estados Unidos viene apuntalado en un deterioro fiscal importante, que venía de tiempo atrás, pero que se acelera en la administración Biden, y que el mercado viene resintiendo que puede acelerarse en la entrante administración bajo las promesas de recortes de impuestos y de regulación, sin un plan claro de consolidación fiscal al que ningún mandatario quiere someterse, salvo el caso de Milei en Argentina, que el nivel y el discurso fue claro en que se iba a comprometer en eso. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra confidente encaja con el hecho de que va a ser la persona encargada de liderar este equipo de racionalización del gasto público en los Estados Unidos, y entra de una manera en la que no es funcionario público, es decir, no tendría las limitaciones de un funcionario público,
pero sí tendría una suerte de aval del gobierno federal para iniciar una cosa muy curiosa, que es el tema de las auditorías al interior de las líneas de gasto en Estados Unidos, con un tiempo al estilo empresarial límite de cuándo entregar resultados, que sería julio del 2026 para la celebración de los 250 años de existencia de los Estados Unidos. Entonces, esta figura del señor Moss va a ser relevante no solamente porque va a influir, va a sugerir, va a compartir estrategias de ese tema que tanto le duele a la administración Trump y detrás de ellos a los votantes, que es la competencia en el sector manufacturero con China, entre otros intereses geopolíticos, sino además este rol que es muy interesante de el programa de racionalización del gasto público, que entre otras cosas viene inspirado de lo que está sucediendo en Argentina. Pero entonces, discúlpame, Diego, pero estás diciendo conceptos muy, muy interesantes, pero ¿qué es el fondo de lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es el bottom line de esto? En el fondo, lo que estoy mencionando es que efectivamente es inusual que una figura empresarial de la talla de Elon Musk, pongámosle el nombre que sea, tenga una relación tan cercana con el presidente de la No. nación más influyente del mundo. Eso es, Totalmente digamos que inusual, totalmente inusual. y además de eso, es una figura que no solo está respaldando un gobierno que abiertamente considera al Partido Comunista Chino como un competidor estratégico del gobierno que apoya, porque eso es lo que está respaldando, sino que al mismo tiempo es un jugador importante dentro del mercado chino porque no es un fabricante de cualquier cosa, sino que es un fabricante relevante. Entonces, podría decir uno que ya hay un conflicto de interés en ese rol de Elon Musk, en esta cercanía y en ese papel. Pero además de eso, que no está relacionado con este tema comercial, se le ha encargado, dentro de esta cercanía que tiene con la nueva administración, un rol muy importante que viene inspirado desde lo que está ocurriendo en Argentina y que da en la tecla de uno de los problemas más graves de la economía global, que es el despilfarro y la falta de disciplina en lo fiscal. Los problemas económicos que está teniendo en este momento Europa están vinculados con el tema fiscal y falta de productividad. Todo eso lo podría terminar uno explicando. América Latina, algo de esa naturaleza. Lo que está sucediendo con la economía china, pues es un problema de apalancamiento que ahora quieren solucionar con más apalancamiento. Por eso este rol de generar auditorías para racionalizar el tamaño del Estado en Estados Unidos va a ser un tema muy interesante de analizar y de conversar, y que tiene una fecha límite hacia julio del 2026. Claro, claro. Ahora, otro asunto. Donald Trump, desde que su primera presidencia, y tú lo mencionaste hace un momento, él habla de todo el abuso que el resto de los países hace sobre Estados Unidos y específicamente sobre China. Y efectivamente creo yo que se puede criticar muchísimo el comportamiento comercial de China desde que China comenzó a crecer hace 25, 30 años. Yo creo que hay muchos señalamientos al respecto, eso que ni qué. Pero sin embargo, esto no ha impedido que en todo ese momento, desde que China comenzó con su etapa de industrialización, es decir, toda la década de los 90 y ciertamente, o casi toda la década de los 90 y ciertamente todo lo que va de este siglo, Estados Unidos se ha fortalecido muy importantemente. Es decir, Estados Unidos ha consolidado su permanencia como número uno de la economía del mundo, se ha hecho mucho más competitiva en muchos renglones, es la número uno en tecnología, la número uno en educación superior, etcétera. Pues ahí tengo algunas diferencias, porque en general lo que uno ha visto es que si hay alguna entidad que haya logrado concretar, o algún país que haya logrado tener ganancias concretas de productividad, digamos que podría decirse que China. En Estados Unidos, lo que no ha encontrado el resto del mundo y le ha permitido seguir gozando un papel de privilegio es que no hay otra nación que logre ofrecer la tranquilidad que ofrece el gobierno de Estados Unidos a esa economía para emitir el dólar, que es la moneda de curso forzoso. A pesar de la industrialización que tienen los chinos, la economía china en general, no ha logrado generar la confianza necesaria para que su moneda sea eje del sistema financiero internacional. Entonces, si bien uno podría decir, vea, Estados Unidos ha logrado capotear estos cambios estratégicos en la geopolítica, en donde China se ha fortalecido, Rusia se ha fortalecido, Irán ha tenido unos avances importantes,
también hay que mencionar que ese crecimiento de Estados Unidos viene acompañado de un debilitamiento importante en lo fiscal, que si no fuera por el rol dominante que sigue teniendo el dólar en la economía y en el sistema financiero internacional, hace mucho lo estuvieran castigando como pueden estar castigando otras economías hoy. Entonces, es cierto que hay un avance en ciertos aspectos, pero con un costo muy alto, que es una senda fiscal que hoy por hoy, dicho por el presidente de la Reserva Federal, y menos claramente por la saliente secretaria del Tesoro, esa senda fiscal de Estados Unidos es insostenible. Claro. Bueno, pues Diego Camacho, economista senior internacional de Credit Capital, te agradezco muchísimo tu muy buena siempre disposición de charlar con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias Diego. Bueno, y es el primer miércoles, no es cierto, no, ya habíamos estado con un miércoles, vamos, este es nuestro segundo miércoles de el año, pero este es el primero en el que hablamos con nuestra colega y compañera precisamente de los miércoles, que es el Maritza, en el cual nos estamos enlazando a el programa que tiene ella en vivo en nuestra estación hermana de 94.7. Pero, Maritza, ¿nos escuchas? Maritza, ¿estás ahí? Sé que está ahí, pero no sé, y tal vez nos escuche, pero nosotros a ella no. Hola, Maritza. Ok. ¿Qué hacemos, mi querido señor David Controlista? ¿Seguimos insistiendo? ¿Vamos a una pausa? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la indicación? Vamos a ver aquí. Sostener. Ok, perfecto. Entonces, vamos a esperar entonces a que se conecte, a que el bulbo se caliente para poder establecer la conexión. Hola, Maritza. Knock, 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 Maritza. Bueno, a ver. Bien. Estamos en espera de Maritza. Qué fácil. Ok, bueno, vamos a esperar vamos a esperar a que viene. En fin. Bueno, alimentando un poco sobre lo que estábamos hablando con Diego Camacho acerca de China, pues nada más uno puede reflexionar, porque lo que es, porque vaya, es que es cierto lo que estábamos hablando, porque indiscutiblemente la principal economía del mundo es la de Estados Unidos, y Estados Unidos se ha vuelto mucho más productiva y se ha vuelto mucho más competitiva en una serie de industrias. Eso es cierto. O sea, esa parte es cierta, totalmente. Obviamente, como economista y analista que es Diego, él nos hablaba de los costos tan importantes que la competencia desleal comercial de China le ha impuesto no nada más a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Eso es cierto. Pero sin embargo, o sea, aquí nada más entonces lo que estaríamos hablando es todo lo más poderoso que sería Estados Unidos sin estas faltas de competitividad de China, ¿no? Pero eso es de lo que estamos hablando, de todo lo más que fuera competitivo y poderoso, pero lo es y lo es muchísimo, ¿no? A ver, tenemos un problema de audio con... Hola, Maritza. No. Definitivo, no. Ok, entonces tenemos un problema técnico con Maritza. Entonces, se nos cae Maritza, desafortunadamente. Bueno, pues qué lástima. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, pues lo que le estaba diciendo. Primero que nada, lo que le estaba diciendo yo, ¿no? Que este asunto de que, vaya, efectivamente, como estaba diciendo Diego, y si lo dice Diego y lo dice alguien del tamaño de Diego, es que es cierto, y no lo discuto, no lo cuestiono. Efectivamente, ha tenido grandes costos para la economía de Estados Unidos, las prácticas desleales de China, pero de acá lo que estamos hablando es todo lo más grande que sería todavía la economía de Estados Unidos, etcétera, de lo que es, ¿no? Y aparte, la economía de Estados Unidos ha mostrado y tiene esta famosa flexibilidad que no tiene la economía de Europa ni tampoco la de China menos, que le permite salir inmediatamente rápido de los periodos de crisis
últimos que se han metido, ¿no? Fíjese usted el tiempo, los años pasó ya la pandemia fue en el 2020, estamos en el 2024 y China todavía está batallando, todavía está con la resaca que inició con la pandemia, que empezó a agravarse con lo del mercado de los desarrolladores de bienes raíces, etcétera, pero China todavía está batallando, ¿sí? Todo el tiempo que tardó la Unión Europea en salir adelante de la crisis del 2007, 2008, 2009, ¿sí? Y la desaceleración tan importante que está teniendo la Unión Europea en este momento. Le estaba yo hablando de que Alemania tuvo un segundo año de recesión con el 2024, ¿sí? Bueno, Estados Unidos no. Estados Unidos no. Estados Unidos está creciendo de manera importante. Cuando entró en crisis, que fue en el 2008-2009, salió de manera rapidísima y Europa tardó muchísimo en aquella época y en este momento está encontrando problemas para volver al crecimiento, sobre todo algunas economías, no todo el bloque, pero algunas economías las más importantes, como la Alemania, sí. China está en profundos problemas, Japón mismo está en problemas y Estados Unidos no. Entonces, nada más reiterar que Estados Unidos tiene una serie de características importantes que no tienen otras economías, ni siquiera la de China. Ni siquiera la de China, que es tan sujeta a las decisiones de una sola persona y que en teoría la pudiera hacer más dinámica. El problema es que esta persona es media cerrada junto con la economía de China en algunos sentidos, que le impiden tener la flexibilidad que tiene una economía abierta como es la de Estados Unidos, y ahí están los resultados, ¿no? Eso es por un lado. Digo, eso es algo que quería cerrar el círculo ese con usted. Ayer estábamos hablando con Darlene Hernández de gran parte de la entrevista, estábamos hablando acerca de las decisiones y las noticias que generó Mark Zuckerberg, el presidente o el fundador de Facebook, de la empresa Meta. Facebook es Facebook, originalmente nació como Facebook, hoy es Meta, que alberga a Facebook, Instagram y WhatsApp. Bueno, después de la entrevista, Meta anunció que recortará el 5% de su personal, de sus trabajadores. Estos son 3.600 trabajadores, es decir, va a haber un recorte de personal del 5%, 3.600 trabajadores, que es muchísimos, ¿no? Pero la manera en la que lo está anunciando me parece bastante indigna, francamente. Yo creo, a ver, cuando una empresa, todas las empresas en todas las industrias, en todos los países, eventualmente entran en momentos de no bonanza en el que hay que ajustar a la plantilla laboral. Hay que recordar que la plantilla laboral es el costo más importante que tiene toda empresa, ¿sí? Y entonces, cuando las vacas están flacas, hay que ajustar al costo más importante que tiene la empresa, que es el personal. Entonces, hay que despedir gente. Y se da por sentado que si una empresa, quien sea, yo, usted mismo, tiene que hacer un recorte de personal parejo, sí o sí, o sea, usted tiene que hacer un recorte personal. Y hay veces que una empresa ordena y toma la decisión de hacer un recorte personal a todo lo largo y ancho de la empresa, que todo el mundo se sacrifica. Y entonces, lo más natural debiera ser entonces despide a aquellos empleados menos productivos. Pues yo creo que no. O sea, si usted tiene 5 subordinados y tiene que despedir a 2, pues usted va a despedir, en teoría, a los 2 que usted considere que son menos productivos. Seguramente usted va a despedir a los que le caigan peor, pero si usted está pensando en la empresa, que es en lo que debería de pensar, debería de recortar a los menos productivos, no a los que le caigan mal, ¿no? Pero eso se da por sentado, pero no se dice así, no se anuncia de esa manera, no se anuncia, simplemente estamos haciendo un despido porque la empresa necesita ajustar sus costos, o sea, necesitamos ahorrar dinero, punto.
Así es que tiene que salir el 5% del personal. Así es como se debe de anunciar. No hay necesidad de herir susceptibilidades encima de que te voy a correr. Esto lo menciono porque Mark Zuckerberg justamente hizo un anuncio, este anuncio del recorte del 5% de su plantilla laboral, precisamente para reacomodar recursos para los tiempos que vienen, es decir, necesita ajustar la plantilla laboral por los elementos que acá le estábamos hablando, ¿no? Necesita hacer un ajuste, pero literalmente Mark Zuckerberg así lo anunció, dijo, Meta va a despedir al 5% de los empleados, que son 3.600, y vamos a elegir ese 5% a los menos productivos. O sea, vamos a correr a los menos, que tengan menos resultados, a los menos resultados, que tengan menos resultados, eso fue lo que dijo. Entonces, pues ya encima los insultó, porque ya no nada más es, o sea, ya está garantizando, ya está diciendo que al que corran, que van a correr, que son 3.600 de ellos, fueron el fondo de los 3.600, el fondo del total de los empleados, el fondo, los que la empresa considera que son los que menos resultados están dando. Entonces, encima de que te van a correr, te están insultando. Me parece a mí que es la peor manera de poder dar un anuncio. Simplemente no había necesidad de decir y de especificar que iban a correr a los que estén dando menos resultados. Simplemente tenemos que hacer un recorte personal y listo. No había necesidad de especificar lo otro, por más que sea cierto. Es mi punto de vista. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.